con vos. Más allá de la realidad de la pandemia que aprieta, ¿no, Sergio? Ahí escuchábamos los números que Cecilia Tremendo lo que nos Bonorino, dijo Ceci, ¿no? Y además de lo que vas a hablar en particular. Sí, también, porque aquí en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con más de 3 millones de personas, con muchísimos edificios, el mundo del consorcio, el mundo de las expensas es ese, un mundo. Es tremendo lo que debe haber pasado en pandemia. Totalmente. Vamos a hablar con quien hace mucho tiempo en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dedica al tema administrador, tema consorcio. Ella es Laura Colucci. Laura, soy Oscar Orquera junto a Sergio Rosso. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por poder participar en este espacio. Bueno, hola, muy Laura, amable, muy amable, Laura. Laura, en términos generales, ¿cuánto ha cambiado la vinculación de un consorcio con el edificio en este tiempo de pandemia, en este año y pico ya? Bueno, en realidad podemos decir algo un poquito más avanzado que lo que se comentaba el año pasado, ¿no es cierto? Porque en realidad hay muchas situaciones o muchos planteos que son repetitivos a lo que ocurrió en la cuarentena el año pasado. Si nos tenemos que circunscribir, expresamente a lo que estaría pasando en el día de hoy, sí podemos decir que obviamente estamos mucho más actualizados y con mucha más experiencia. Hay un feedback con el propietario. A la virtualidad. Claro, digo, hay un feedback, hay un ida y vuelta que ha mejorado con el propietario. Sí, igual cuesta mucho, porque yo cuando hablaba del tema de la virtualidad o hablaba del tema de los medios tecnológicos que hoy por hoy son imprescindibles y súper necesarios, porque realmente no tenemos otras herramientas como para poder aplicar. Depende a un público específico de la vida consorcial, se hace difícil, porque no todos de repente o cuentan con las herramientas tecnológicas o cuentan con los conocimientos como para poder hacer frente a una asamblea virtual o para poder acceder a distintos aplicativos, ¿no? Para poder descargar una expensa o cualquier otra situación. Claro. Laura, y en este contexto de pandemia, ¿cómo está el pago, la morosidad de expensas post-pandemia? Digo, de marzo hacia acá. Bueno, en realidad todavía no se ha podido medir esos niveles de morosidad, porque en realidad, vamos a ser francos, recién ahora empezó un poco el tema de que se cortaron determinadas actividades, que estamos frente al aislamiento. O sea, yo creo que esto va a impactar recién en las expensas del mes de mayo, o sea, del criterio percibido, que se van a empezar a abonar en los primeros días del mes de junio. Claro. En términos generales siempre, Laura, ¿se está pagando las expensas? ¿Vos ves que la pandemia ha hecho algo, ha retraído, ha demorado, se paga en el segundo vencimiento? ¿Cómo estás notando eso en términos generales, Laura? Mira, esto te puedo hacer dos comentarios. Uno, tomando la base de lo que fue la situación de pandemia del año pasado, del 2020. Aprovechando el hecho de que, tuvimos juzgados cerrados, donde de repente no se podían presentar causas por ejecución de expensas, sirvió mucho la comunicación. O sea, nosotros lo que hicimos fue tratar de tomar contacto con cada uno de aquel propietario moroso. La verdad que hemos encontrado respuesta por parte de ellos, porque o hemos realizado algún convenio en cuanto al pago de las cuotas, y que eso puedo decir que es satisfactorio. Qué bueno. Y ahora lo que estamos haciendo en estos días, ¿no es cierto?, es obviamente volver a tomar contacto con aquellos propietarios que por X circunstancia tienen deuda en las expensas y explicarles que justamente estamos dispuestos
a poder tratar de subsanar o solucionar el problema. Laura, eso por un lado, sí, o sea, perdón. que es moroso que realmente entró en esa situación porque obviamente la situación económica lo lleva a estar en esta situación, o porque no tiene tanto trabajo, porque de repente perdió el trabajo. Ahora también siempre no nos podemos olvidar de aquel moroso empedernido, congénito, disculpando la expresión, Claro, o que claro. aquel moroso que siempre vive siendo moroso, porque vos, lamentablemente, tenemos consorcios hay, desde claro. hace 30 años que administramos y tenemos algunas unidades que constitucionalmente adeudan expensas. Claro, claro. Terminás el juicio por ejecución de expensas, querés subastar el inmueble, te para la subasta, paga las expensas y después a los 6-7 meses empieza de vuelta. Claro. Laura, digo, según tu experiencia, según tu mirada, ¿crees que se cumplen en los consorcios, en la propiedad horizontal, los protocolos de aislamiento, que no hayan fiesta privada, los lugares comunes? Dentro de lo que hace al ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, yo creo que hay mucha conciencia, porque incluso las autoridades de Cava han estado justamente circularizando una serie de protocolos en las cuales dice más o menos cuáles son los puntos a considerar o a tener en cuenta. E incluso también desde el Registro Público de Administradores nos llegó info al respecto, que la retransmitimos a los propietarios de los edificios que administramos. Estamos charlando con Laura Colucci, contadora y administradora de consorcios. La última, Laura, ¿se zafa con las asambleas digitales? ¿Se zafa o se sigue puteando la gente igual? ¿No? Mira, te cuento. El año pasado, cuando nosotros salimos con el tema de asambleas virtuales a través de AIER, Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal, que es una de las entidades que nuclea a los administradores, te digo, medio nos vieron como quien dice que gente rara, hablando mal y pronto, ¿no? Porque es como que no nos tenían mucha confianza en este tema. Y sin embargo, después te cuento, pudimos presentar el protocolo de asambleas virtuales en lo que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del RPA, del Registro Público de Administradores, donde ese protocolo virtual es el que hoy por hoy está utilizando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y por lo que te puedo decir en cuanto a mi experiencia personal, yo desde el año pasado, prácticamente junio, julio, que vengo utilizando el tema de las asambleas virtuales y realmente me resulta súper conveniente. Qué bueno. Ahí también está el hecho de que al 31 de marzo del 2021 venció el plazo de lo que hacía la prórroga que daba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del Registro Público de Administradores, donde decía que ya no había más prórroga, porque desde el año pasado se venían dando prórrogas de 30, 90, 60 días. Y esa la realidad es que... ¿Y prórrogas para qué? ¿Prórrogas para qué, Laura? La prórroga en cuanto al mandato. A ver, explico un poquito al respecto. No, está bien, no. Queda claro el mandato del administrador que tiene un tiempo de duración, ¿no? Esto queda claro, que hay que renovarlo o no, y a través de una asamblea. ¿Digo bien, Laura? Correcto, bien, exactamente. Eso bien. se hace una vez por año. Bien. Al justamente haberse prorrogado el mandato del administrador en lo que fue el año pasado a través de la pandemia, justamente hubo mandatos de administradores que fueron prácticamente no de un año, sino de año y medio, 2 años. Bien. Entonces, eso es lo que pone, yo creo, a desventaja el administrador, que efectivamente cumplió, se esforzó, trató de utilizar y de aprender todos los medios tecnológicos como para poder llevar adelante una asamblea digital, una asamblea virtual, frente a aquel que se cruzó de brazos y dijo, y bueno, Ya a va mí a la verdad pasar, que como claro, me vienen prorrogando, hago la plancha y listo. Laura, Entonces, la realidad es que ¿hay alguna al manera? 31 de marzo estuvo buenísimo, porque aquel administrador que cumplió se encontró con las cosas
en tiempo y forma Claro. frente a aquel administrador que realmente no lo hizo. Sí, se trata de eso, de los tiempos, obviamente. Laura, ¿querés dejar alguna vía de comunicación? ¿Querés dejar algún número, algún WhatsApp, como para que se comuniquen? Estamos charlando con Laura Colucci. Ella es contadora y administradora de consorcios. A propósito, desde tiempo de pandemia es lo que le consultábamos. Vos dirás, Laura. Sí, cualquier cosa, las consultas las pueden ser en el Instagram a Administración Colucci Costa o bien al mail info@coluccicosta.com.ar. Laura, te mandamos un abrazo. Gracias por tu tiempo. No, al contrario. Muchas gracias, Oscar y Sergio. Chao, chao. Saludos. También les manda Héctor. Chao, chao. Muchas Gracias. gracias, muchas gracias. Abrazo para él, muchas gracias. 21:46, Laura Colucci, contadora y administradora de consorcios a propósito de este tiempo de pandemia. Mirá que hay edificios acá.